Bien, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a cambiar de tema porque el Ministerio de Salud lanzó la estrategia de antígeno en 3 pasos, un plan que busca aumentar la capacidad de diagnóstico del COVID-19 a un bajo costo. Vamos a conversar del tema con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Gracias por el contacto, doctor, muy amable. Hola, Sebastián, un gusto de saludarlos. Igualmente. Doctor, ¿en qué consiste, primero, expliquemos esto, este antígeno en 3 pasos que está lanzando el Ministerio de Salud? Bueno, esta estrategia es una estrategia que se enmarca en todo el plan Yo Me Testeo, en la cual estamos acercando a la comunidad las múltiples posibilidades para que puedan testearse de manera oportuna. Lo que esperamos es que cualquier persona que tenga síntomas que puedan ser sospechosos de COVID-19 puedan por múltiples canales acceder a un testeo que sea lo más pronto posible. Para eso, como ustedes saben, tenemos la búsqueda activa de casos desplegada en muchos lugares del país, en los metros, por ejemplo, de Santiago, en los cuales hemos estado poniendo a disposición tanto PCR como test de antígeno. Tenemos también todas las posibilidades de que las personas vayan a un centro de salud a realizarse una PCR o un test de antígeno. Pero además queríamos poner a disposición la posibilidad de que las personas se testeen de manera autónoma en sus casas mediante autotest de antígeno nasales. Para eso la estrategia de antígeno en 3 pasos consiste en que pueden comprar en más de 500 farmacias del país que ya están adheridas un test de antígeno que luego van a poder utilizar y testearse en su casa. Aquí tengo conmigo uno de los tests para que puedan verlo. Estos tests van a estar disponibles entonces, como les digo, en más de 500 farmacias actualmente. Esperamos el 1 de octubre estar en más de 1000 farmacias. Se puede comprar a un precio muy bajo, a menos de 3.000 pesos, gracias a un esfuerzo que ha hecho la Cenabás en convenio con las farmacias para poder intermediar la compra de estos productos. Y además está la posibilidad de que las personas puedan reportar en caso de ser positivos para que nosotros mantengamos el conocimiento y trazabilidad de los casos, recibiendo información en línea sobre qué hacer, cuáles son los síntomas y los pasos siguientes en caso de estar confirmados, cómo poder acceder a una licencia médica, entre otras materias, para que las personas tengan en sus manos, con mucho más autonomía y cerca de cada una de las personas, la posibilidad de testearse en el caso de tener síntomas o haber sido contacto de alguien que sea confirmado. Esto va en la misma línea, subsecretario, del camino hacia una apertura responsable, como han las autoridades denominado a un paso que se viene para entrar en este jueves ya en una fase de bajo impacto sanitario. Bueno, así es, ya nos encontramos avanzando en la cual prácticamente la totalidad del país se ha movido a la fase de más bajo impacto, la fase verde, en la cual tenemos las restricciones más bajas en el contexto del plan paso a paso, y en el cual queremos que vayamos internalizando, ¿no?, ciertas conductas que sean de protección, donde tenemos la vacunación como muy importante. Más de un 80% de la población ya se ha inoculado con su 4ª dosis, con su 2º refuerzo. Queremos que las personas tengan más cerca de sus domicilios estos test, que ojalá los puedan tener en su casa, y si un día en la mañana se despiertan y se sienten mal, o si alguien los llama, les manda un mensaje y les dice que tuvieron un contacto con alguien que dio positivo a COVID, que puedan rápidamente testearse sin tener que necesariamente tener que ir a un centro de salud, ¿no? Y de esa manera vamos generando condiciones que sean las más propicias para que podamos seguir enfrentando de manera muy responsable esta enfermedad que llegó para quedarse, pero también de una manera que sea lo menos disruptiva posible con respecto a nuestra vida cotidiana. En ese sentido, ¿se va delegando algo de la responsabilidad en los propios ciudadanos, no? La responsabilidad siempre ha sido una responsabilidad que es conjunta, en el sentido de que las autoridades tenemos que monitorear, ir tomando decisiones con respecto a cuál es el escenario de la pandemia, ir comunicando también eso a la ciudadanía, pero también las personas, ¿no? Yo creo que algo muy claro, por ejemplo, fue también a principios de año, cuando nosotros hicimos este cambio en el cual las mascarillas comenzaron a ser voluntarias en espacios abiertos donde se podía mantener distancia, pero muchas personas siguieron utilizándolas, sobre todo grupos de riesgo, personas de mayor edad. Y eso habla también de que las personas han ido internalizando sus medidas de cuidado. Y creemos que esa es la manera más sustentable también en el tiempo. Necesitamos que entendamos cuáles son las situaciones de riesgo, cómo nos podemos cuidar, porque de esa manera todos jugamos un rol muy importante para cuidarnos a nosotros mismos y al resto de la comunidad.
Hoy día contemplado una reunión, subsecretario del Comité Interministerial de la Respuesta Pandémica. ¿Cuáles son los principales anuncios? Porque se ha hablado en las últimas semanas ya de, por ejemplo, la flexibilización del uso de la mascarilla. ¿Eso está contemplado a muy corto plazo? Y le pregunto también porque estamos ya entrando en un segundo semestre, casi el último trimestre, de hecho, para los establecimientos. Y es ahí donde se ha puesto la atención respecto a esta flexibilización. Correcto, el día de hoy tenemos efectivamente una reunión del Comité Interministerial de Respuesta Pandémica, que es el espacio más alto, digamos, de decisión que nuestra Comisión Nacional de Respuesta Pandémica durante las últimas semanas ha estado trabajando intensamente en revisando la experiencia internacional, las medidas que tenemos en vigentes y haciendo el análisis de cuáles de esas medidas son pertinentes y proporcionales a el momento epidemiológico que estamos viviendo, ¿no? En el cual estamos saliendo del momento de la emergencia. Y son esos antecedentes los que nosotros vamos a llevar al Comité Interministerial, en un diálogo que también ha sido fluido con múltiples otras carteras, el Ministerio de Educación, por ejemplo, con quien hemos estado revisando la experiencia de lo que va del año con los protocolos escolares, de tal manera de optimizarlos, de asegurar que los niños, niñas y adolescentes se mantengan en la educación, de que minimicemos las disrupciones a ese proceso de aprendizaje, pero manteniendo condiciones sanitarias seguras, ¿no? Por lo tanto, lo que yo les puedo transmitir es que durante los últimos meses del año, durante octubre, noviembre, diciembre, vamos a tener modificaciones con respecto a lo que ha sido hasta ahora las medidas sanitarias, y eso es parte de lo que también nosotros estamos analizando con el Consejo Nacional de Respuesta Pandémica y que también discutiremos con el Comité Interministerial. Ya, pero entonces a esta hora es como inminente en que se anuncie esta flexibilización. Lo que les puedo comentar es que estamos en análisis, y parte de lo que vamos a discutir hoy día con el comité son cuáles son las medidas que vamos a seguir manteniendo y cómo estas van a ser implementadas en lo sucesivo, y cualquier modificación va a ser comunicada a la ciudadanía de manera oportuna y coordinada por el Gobierno de Chile. ¿Pero podría haber novedades esta semana o la próxima, subsecretario? ¿Hoy? Durante septiembre podrían haber novedades, eso es lo que les puedo adelantar. Ajá. Subsecretario, ahora, ¿cómo se compatibilizan esas flexibilizaciones con la necesidad que usted también mencionaba de mantener cierto resguardo a nivel individual desde el punto de vista de los mensajes que se envían, ¿no? Esto es muy relevante, ¿no? Y yo el primer punto que quiero decirles es que el COVID-19 es una enfermedad nueva que llegó para quedarse. No porque un país o algún liderazgo diga que se acaba la pandemia, el virus deja de existir, ¿no? Es un virus que va a seguir viviendo con nosotros, es un virus que sigue siendo de importancia, que sigue implicando que personas fallezcan y que personas terminen en la UCI, ¿no? Y como un virus adicional a los que ya conocíamos, tenemos que tener estrategias de largo plazo que nos permitan reducir su impacto. En eso, la estrategia de vacunación y el ir transitando a un plan anual de vacunación, tal como lo conocemos para la influenza, en el cual todos los grupos de riesgo anualmente se vacunan, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, el personal sanitario, para tener el mayor nivel de protección posible contra las cepas o los serotipos, digamos, del virus que están circulando en ese momento, ¿no? De esa manera, ese va a ser unos pilares fundamentales en los cuales vamos a seguir trabajando. También, sin duda, el acceso a un testeo oportuno para que las personas puedan hacer aislamientos tempranos y evitar contagiar a otras personas. La educación del uso de la mascarilla, que también quiero ser muy claro, la mascarilla no es que vayan a desaparecer, ¿no? O sea, de que nunca más se va a ocupar una mascarilla. Sí. Hay siempre situaciones de más riesgo en las cuales la mascarilla va a estar recomendada, grupos de riesgo en los cuales va a ser deseable el uso de mascarilla, situaciones de mayor aglomeración, entre otras. Por lo tanto, vamos a ir transitando a una salida de la emergencia, pero en la cual hay ciertas medidas que se van a seguir quedando con nosotros porque son muy necesarias para poder protegernos. Ajá. Subsecretario, y en ese sentido, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar el plan de vacunación a continuación en esta nueva etapa? Bueno, el plan de vacunación yo diría lo separaría en dos componentes, ¿no? Por una parte, el seguir haciendo esfuerzos para que todas las personas que aún están rezagadas puedan llegar a tener sus 4 dosis de vacuna, que son sus dosis de lo que uno podría denominar su esquema inicial, ¿no?
Ese es el esquema que nos permite demostrar un alto nivel de protección contra enfermedad grave, contra hospitalización y contra muerte, y que independiente de las combinaciones de vacunas que hayan recibido las personas, todas las personas con 4 dosis de vacunas están demostrando una protección que es duradera en el tiempo. Y eso es lo que queremos seguir ofreciendo a toda la población, por lo tanto eso va a continuar. Ahora, por otro lado, lo que sabemos es que los grupos de más vulnerabilidad, los grupos de más riesgo, van a seguir requiriendo refuerzos probablemente de carácter anual, ¿no? Y eso es lo que hemos denominado de que vamos a avanzar a un plan anual de vacunación muy parecido a lo que hacemos con la influenza estacional, en la cual nadie, digamos, dice que se está poniendo su 5ª, 6ª, 10ª o 20ª dosis de influenza. Las personas que somos grupos de riesgo, como yo que soy personal sanitario, sabemos que todos los años se nos ofrece la vacunación contra la influenza y que es una excelente idea vacunarse porque reduce el riesgo tanto para nosotros mismos como para el resto de la comunidad. De la misma manera, vamos a avanzar en un plan organizado que permita a todas las personas que son grupos de riesgo el tener su vacunación anual al día. En este caso, una vacunación bivalente que incorpore el virus Omicron dentro de la protección de estas nuevas vacunas, pero en 2 o 3 años más puede ser una vacuna tetravalente, según cuál sea la situación de circulación de variantes contra el COVID-19. Esto es precisamente lo mismo que hacemos con la influenza. Todos los años las vacunas se van actualizando para responder a cuál es el tipo de virus que más probablemente está circulando para optimizar la protección de la ciudadanía. Bien, subsecretario, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias y seguimos cuidándonos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. 2 minutos nos separan de las 9. Vamos a la pausa.